Vamos en esta tarde a tener un estudio de la palabra del Señor con algunas imágenes y vamos a estudiar algo sobre la presencia de Dios. Quiero leer y empezar leyendo un texto de la palabra del Señor de 2 de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. 2 de Samuel 6, 1. La palabra del Señor va a decir lo siguiente. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, que era geteo. Oremos. Padre, gracias, Señor, una vez más, oramos a ti y entregamos, Señor, este tiempo, Señor, de la palabra en tus manos. Clamamos al poderoso, pero a la vez dulce Espíritu Santo, que nos enseñe, que hable y nos ministre a cada uno de nosotros en esta tarde a través de su palabra, y que podamos, Señor, aprender de ella y vivirla, Señor, cada día. Y, Señor, como hemos cantado aquí, conocerte más y más cada día que vivimos en tu presencia, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. La palabra evangelio, que es la palabra dada a los 4 evangelios del Nuevo Testamento, significa buenas noticias. Pero en este texto que nosotros hemos leído, vemos que el pueblo de Dios coge el arca, lo transporta para llevarlo a Jerusalén, y un hombre toca el arca, que es Usa, y allí mismo por tocar el arca cae muerto. Lo que era fiesta, lo que eran instrumentos, lo que era música, lo que era baile, lo que era alegría, en un abrir y cerrar de ojos se transformó en un momento triste, difícil, duro. Y este contexto, o es mejor, ese texto que nosotros hemos leído, si lo leemos solo este texto y no entendemos el contexto y por qué han pasado estas cosas y qué es lo que está ocurriendo, no entendemos el por qué un hombre que intenta ayudar al arca de Dios cae fulminado por el simple hecho de tocar el arca. Y aquí quiero empezar esta meditación o este estudio de esta tarde diciendo lo siguiente. Para aquellos que creen que el pecado no tiene consecuencias y que la ira de Dios nunca se va a manifestar, es porque no conocen a la palabra de Dios. La ira de Dios vendrá y se manifestará a la humanidad. Pero Dios ya provió para aquellos que quieren
una salida y una solución, y es la fe en el Evangelio y en la palabra de Jesucristo, en su obra de salvación en la cruz y en su victoria en la resurrección. Esta es la única salida, es el único camino. Pero el hecho de que Jesús haya venido y nos haya salvado a través de su obra, no quita de que la ira vendrá. Y este contexto que nosotros vamos a estudiar en esta tarde habla muy bien y muy de cerca sobre lo serio que es vivir en la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios. Entonces, aquí vemos a David, que es el personaje central de esta situación. Es lo que la Biblia dice de él, el hombre según el corazón de Dios. Pero hasta el hombre según el corazón de Dios se equivoca, como todos los hombres, como tú y como yo. El que no se equivoca o el que piensa que no se equivoca, ya está equivocado. Porque todos cometemos errores. Ahora vamos a entrar en el contexto, y tenemos que, para entrar en el contexto de lo que hemos leído, ir un poco más atrás en la Biblia. En esa situación, leyendo ese texto de la palabra del Señor, nosotros tenemos que, primero, saber qué es lo que simboliza el arca de la alianza. Es la primera imagen que hay ahí. Esa es por decir, una representación del arca del pacto o el arca de la alianza, que yo creo que a lo mejor todos nosotros conocemos, ¿no? Es una representación, por supuesto, y este arca se construyó y se hizo a través de un mandato que se dio en Éxodo 25, del 10 al 22, y de entre las alas de los querubines, dice la palabra del Señor, se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, este es el arca de la alianza. Entonces, en la ley, en el Antiguo Testamento, ¿no?, la manifestación de la presencia de Dios venía de este objeto. De la presencia de Dios se manifestaba a través del arca del pacto, del arca de la alianza. Pero hoy la presencia de Dios no está condicionada a un objeto, ¿verdad? Está dentro de ti y dentro de mí a través del Espíritu Santo del Señor. Pero la presencia de Dios que se manifestaba allí en el arca y que se manifiesta hoy es la misma. Entonces, los cuidados que se habían de tener con este objeto en el Antiguo Testamento son los mismos cuidados que tú y yo debemos de tener con la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Voy bien o voy mal? Espero que vayamos bien. Entonces, el pueblo de Israel está en batalla con los filisteos. Está en guerra con ellos pelean, pelea va, pelea viene, pero el pueblo de Israel, siempre que llevaba el arca de la alianza al campo de batalla, Dios les daba la victoria. Pero no siempre era así, porque una de las cosas que pide Dios a los que le sirven es que vivan en santidad. Entonces, ellos llevan el arca de la alianza al lugar de batalla. Y aquí hay una representación de cómo van a llevar el arca de la alianza. Y vamos a leer 2 versículos de la palabra del Señor de 1 Samuel. Primero uno que está en el capítulo 2, versículo 12, que dice lo siguiente. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Explicamos. Elí era siervo del Señor, era un gran hombre de Dios, y entonces él estaba llevando, como religioso que era, él era encargado del arca con los levitas, pero lo que estaba ocurriendo en este exacto momento es que sus 2 hijos
estaban también metidos junto con los levitas, pero dice la palabra del Señor en este versículo que los hijos de Elí no estaban haciendo las cosas bien. Dice más que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Pero ellos iban y hacían ofrendas, ellos estaban metidos, ellos robaban la mejor carne del sacrificio para ellos, hacían todo mal. Y Elí, que era su padre, no le reprendía ni los apartaba. Entonces dice en 1 Samuel 4:4 lo siguiente: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. Entonces, si el arca representa la presencia de Dios para el pueblo de Israel, también representa la santidad, la gloria y la majestad de Dios. Pero a la vez pide de nosotros santidad y una búsqueda de santidad en su presencia. La batalla es llevada el arca es llevada a la batalla de la manera correcta, pero entre los levitas y los sacerdotes había pecado. Los que ministraban estaban en pecado. Habían abandonado el temor del Señor y eso tiene consecuencias. Nosotros podemos estar, hermanos, dentro de la iglesia, dentro de la casa del Señor, leer la palabra de Dios, venir al culto, orar todos los días y podemos ser fieles en muchas cosas, pero una cosa no podemos perder en la presencia de Dios y es el temor del Señor. Cuando se pierde el temor del Señor, fácilmente un hijo de Dios se convierte en un religioso. Una de mis oraciones, y la repito mucho delante del Señor, es: Señor, yo no quiero ser un religioso, yo quiero ser un hijo tuyo, un verdadero adorador. Quiero ser una persona que verdaderamente tiene temor tuyo y que vive delante de tu presencia en santidad. ¿Por qué? Porque fácilmente nosotros podemos abandonar el temor del Señor. Es lo que ocurrió aquí. Se equivocó Elí, el padre, se equivocaron los hijos haciéndolo mal. El arca se llevó a la batalla, pero el pueblo de Israel no tuvo victoria. Todo lo contrario, fue derrotado, salieron corriendo, huyendo, los filisteos les ganaron y tomaron el arca para ellos. Uno de los soldados escapa y va hasta donde estaba Elí, que ya era un hombre de 98 años, y se lo comunica: los filisteos llevaron el arca y tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto. En este momento dice la Biblia que Elí se cae hacia atrás de la silla, se desnuca el cuello y allí mismo muere, impactado por la noticia de la pérdida del arca y de la pérdida de sus dos hijos. Muy bien, ahora entonces el arca está con los filisteos. Los filisteos llevan el arca para su tierra y la meten dentro del templo de Dagón, que era su dios. Ellos creían: bueno, nosotros hemos ganado, tenemos el arca de Dios, de los israelitas, y lo llevan y lo meten dentro del templo de Dagón. Entonces, algo importante que nosotros debemos de tener presente en relación a lo que ocurre en el campo de batalla y la derrota de Israel es lo siguiente: el pecado trajo al pueblo de Israel la derrota, y con eso se va la presencia de Dios del medio de ellos.
La única manera que el diablo puede quitar la presencia de Dios de nuestras vidas es a través del pecado. Por eso el enemigo siempre trabaja para llevarnos o intenta llevarnos otra vez a la vida del pecado. Porque si volvemos a la vida del pecado, entonces se va de nuestra vida la presencia de Dios. Porque una vida de pecado y presencia de Dios no pueden convivir juntas. Por eso el enemigo trabaja incesantemente intentando llevarnos al pecado, que es lo que ocurre con el pueblo de Israel en esta batalla. El pecado hace que pierdan el arca, que tengan derrota en la batalla y hay muerte, hay destrucción, hay pérdida, que es todo lo que trae el pecado. Ahora el arca está entonces en el templo de Dagón. Primera de Samuel 5:7 va a decir: y viendo esto, los de Asdod dijeron: no queden con nosotros el arca de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y puede poner la imagen esta del templo. Pido perdón por la calidad de las imágenes, pero estuve buscando por todo lado y no hay imágenes de alta resolución para estas representaciones. Entonces eso sería el templo de Dagón. Dentro está el arca y la Biblia nos cuenta en Primera de Samuel que una noche ellos dejan el arca ahí, por la mañana llegan y Dagón está caído. Lo levantan. El día siguiente Dagón está sin manos. Lo levantan otra vez a su sitio y el día siguiente Dagón está sin cabeza, como está ahí, sin manos y sin cabeza. Entonces ellos llegan a esta conclusión, que es la de devolver el arca de Dios a Israel. Entonces ellos deciden devolver a Israel el arca porque el propio Dios les está castigando por haber robado el arca y por tener algo que no es suyo. Entonces ellos sufren y toman la decisión de devolver el arca al pueblo de Israel. Construyen un carro, cogen bueyes, ponen el arca sobre el carro y entonces envían el arca al pueblo de Israel. Y va a decir en 1 Samuel 6:13: y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Es decir, el arca representaba la presencia de Dios. Israel había sido derrotado, y habían perdido el arca. Perder el arca para el pueblo de Israel era como perder la presencia de Dios. Ellos se ponen muy tristes con toda esa situación, pero ellos no saben que Dios está obrando. Nosotros hemos cantado aquí que aunque nosotros no vemos, Dios está obrando. Aunque nosotros no entendemos, Dios está obrando. Aunque nosotros no vemos cambio, pero Dios está obrando. Ellos no veían, pero Dios está obrando. Y entonces el versículo 14 de 1 Samuel 6 va a decir: y el carro, escucha bien, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Es decir, ellos estaban recogiendo el trigo, haciendo la cosecha, no preocupados, tristes con el arca, con la derrota, con la situación, pero seguían sus vidas. De repente levantan los ojos y ven un carro, ¿no? Que viene con sus bueyes y llega un momento, hay una piedra, se para y se dan cuenta que sobre el carro está el arca. Se alegran, se regocijan porque la presencia de Dios vuelve a Israel. Entonces, ahora vamos a 1 Samuel 7:1-2.
Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que quedase en el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuánto tiempo crees que el arca quedó en la casa de Abinadab? Silencio. 20 años. Es decir, el pueblo de Israel había perdido el arca, había perdido la presencia de Dios. El arca va y se queda 7 meses con los filisteos. Dios se encarga de que el arca vuelva. El arca está en el pueblo de Israel. Lo lleva a una casa, lo pone ahí dentro de una casa, pero no tiene consideración con lo que tienen dentro de la casa. Y se queda el arca olvidada durante 20 años en la casa de Abinadab. Sus 2 hijos, las que hemos visto, Aya y Usa, seguramente 20 años, ellos jugaban dentro de la casa y el arca estaba ahí. El arca era un mueble más dentro de la casa. Y quizá ellos corriendo dentro de la casa, jugando el uno con el otro, incluso tocaba el arca, no pasaba nada, era un mueble dentro de la casa, olvidado por el pueblo de Israel. Cuando nosotros nos olvidamos de buscar a la presencia de Dios, Dios se convierte en nuestras vidas como un mueble que para nosotros no tiene gran importancia. Y aquí voy a hacer ahora una asociación. A veces nosotros no tenemos un arca dentro de casa, pero tenemos una Biblia que no la cogemos, llena de polvo. Ahora yo no puedo decir eso, ¿no? Porque todos nosotros llevamos Biblia en el bolsillo, ¿verdad? Yo no estoy en contra, yo uso mucho la Biblia en el móvil. Pero ¿cuántas veces tú has cogido el móvil para leer la Biblia y al abrir el móvil te llevó otra cosa? ¿O solo me pasa a mí, pecador miserable? No, ¿verdad? Y después te acuerdas, no, pero es que yo iba a leer la Biblia. Y te vas a leer la Biblia. Que no está mal, está bien, mas no estoy criticando el móvil ni la Biblia en el móvil. Creo que es una gran herramienta. Pero hay momentos en que tenemos que apartarnos, coger tiempo para el Señor, separarnos y leer la Biblia y estudiar como tiene que ser. Ya vamos entendiendo lo que ocurrió con el arca y que Usa conocía el arca desde hace mucho. Pero hay una cosa muy interesante que ocurre aquí. Ahora, el arca estuvo olvidada y menospreciada en la casa de Abinadab durante 20 años. Era un objeto de decoración. Y hay más. Muy interesante que en el contexto de Abinadab, que no es todo lo contrario de Obed-Edom, no hay relato de bendición en la vida de Abinadab y sus hijos. ¿Por qué si el arca era la misma? ¿Por qué en la casa de Abinadab no hay bendición, en la casa de Obed-Edom hay bendición? Porque está relacionada con la actitud que nosotros tenemos en la presencia de Dios. La actitud de Abinadab no fue la misma de Obed-Edom.
La Biblia dice que Dios mira al corazón. Y también dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el propio Dios contesta diciendo, yo lo conozco. ¿Tú crees que conoces tu corazón? Yo creo que conozco mi corazón. No lo conocemos, hermano. El que conoce de verdad tu corazón y mi corazón es el Señor. Entonces, en esta situación, se queda olvidada el arca 20 años. Y ahora, entonces, David decide llevar el arca a Jerusalén, que es el texto que nosotros hemos leído al principio, de 2 Samuel 6:1. ¿Y qué ocurre? Aquí viene algo muy interesante, hermano. En el reino de Dios no hay casualidades. Y en el reino de Dios no hay coincidencias. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo mal? ¿Qué es lo que se hizo mal para que tuviera que morir un hombre y un niño quizá que conocía el arca desde hace mucho y estaba en su casa? ¿Por qué tenía que morir un hombre en toda esa situación? Cuando tú y yo intentamos ayudar a Dios, ciertamente nos vamos a equivocar. Dios no necesita nuestra ayuda, necesita nuestra obediencia, nuestra fe, nuestra actitud proactiva en función del reino, pero Dios no necesita nuestra ayuda. Otra cosa muy importante, hermanos, no nos inventemos soluciones para las situaciones. Las soluciones para nuestras situaciones están en la palabra de Dios. Porque si nos inventamos soluciones, nos vamos a encontrar con la misma posición de Usa. Ponedme por favor la imagen esta ahí. No, esa no, una anterior. Ahí, esta. Esta es la imagen de los filisteos enviando el arca al pueblo de Israel. Lo ponen sobre un carro nuevo, tirado por bueyes, y devuelven el arca, porque ellos no conocen el pacto, los filisteos. Devuelven el arca queda en la casa de Abinadab olvidado durante 20 años. Y ahora David decide, bueno, ahora vamos a llevar el arca para Jerusalén. Y David no consulta a los entendidos. Cuando tú y yo no consultamos al entendido y hacemos las cosas como creemos que debe de hacerse, ciertamente nos vamos a equivocar. Cuando nosotros creemos que no necesitamos de la ayuda de Dios para hacer las cosas y creemos que las podemos hacer nosotros solos, vamos a tener problemas. Y vuelvo a leer el texto de 2 de Samuel 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Pregunto, Usa intentó sujetar el arca porque los bueyes tropezaban, el arca se iba cayendo y Usa se acerca y a lo mejor la sostiene para que no se caiga del carro. Y con una buena intención paga con su propia vida. ¿Pero por qué? Y aquí tenemos que entender una cosa. Detrás de este carro venía el rey de Israel y toda la nación de Israel. Toda una nación conocedora de la palabra de Dios
iba detrás de un carro que llevaba el arca a Jerusalén, pero no de la manera correcta. Y tuvo que un hombre pagar con su propia vida por su falta de reverencia al arca junto con el pueblo de Israel, para enterarse de que las cosas no se hacen como uno quiere, las cosas se hacen como Dios quiere. Vuelvo a repetir algo que vengo diciendo muchas veces cada domingo. Dios ama a los obedientes, no a los autosuficientes. Porque la obediencia lleva a la dependencia, y la dependencia de Dios es tener presente que mi vida está en las manos del Señor y yo todo lo recibo de Él. Entonces, si quiero que mi vida vaya bien, tengo que hacer las cosas como dice la palabra de Dios. Bueno, nosotros sabemos que entonces, cuando muere Usa, dice el texto que leemos que David se entristece y entonces deja el arca en la casa de Obed-edom y vuelve triste a Jerusalén junto con todo el pueblo, y el arca se queda en la casa de Obed-edom. Y en 2 Samuel 6:11 dice lo siguiente: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. A ver, era el arca de la alianza, el arca del pacto, en la casa de una familia, y aquí estaba y había bendición. ¿Por qué? Porque en la casa de Abinadab no había y en la casa de Obed-edom sí. Dios hace distinción de las personas. Unos merecen y otros no merecen. Unos son mejores, otros son peores. No, volvemos a lo mismo. Dios mira al corazón y a la intención del corazón y a la actitud delante de su presencia. Recordemos que el arca representa la presencia. Seguramente la actitud de Obed-edom y de sus hijos teniendo el arca dentro de su casa era distinta de la actitud de Abinadab. Porque si la actitud de la familia de Abinadab fuera según la palabra, Usa no habría tocado el arca, la habría dejado caer. Pero como había estado con ella desde niño y seguramente la había tocado en otro momento, pensó, no pasa nada, yo voy aquí a sujetarla. Y cuando nosotros pensamos que vamos a ayudar a Dios, Dios no necesita nuestra ayuda. Lo que tenemos que hacer es descansar en Él. Es decir, Señor, está en tus manos, yo descanso en ti y confío en ti. La familia de Obed-edom tuvo en cuenta entonces qué hacer y fue bendecida. Cuando David se entera de que había bendición en la casa de Obed-edom, decide volver a traer el arca a Jerusalén. Pero cuando nosotros queremos que las cosas salgan de una manera diferente, tenemos que actuar de una manera diferente. Y David consulta a las personas entendidas ahora para llevar el arca a Jerusalén. Y en Primera de Crónicas, y también en Segunda de Samuel 6, 12 al 18, pero voy a leer solamente Primera de Crónicas 15, 2, dice lo siguiente: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleve el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Hay una imagen, que creo que es la última,
que va a describir cómo se debía de llevar el arca de un lado al otro. Más adelante. Así que el arca tenía 2 varas, una a cada lado, y los levitas debían de llevarlas sobre el hombro. Esta era la manera correcta de llevar el arca del Señor de un lado a otro, no sobre un carro tirado por bueyes. Tuvo que morir una persona para que el rey de Israel se enterara, se humillara, preguntara y fuera a enterarse de cómo se hacen las cosas. Nosotros no vivimos en la ley, no vivimos en los términos de la ley, vivimos en el tiempo de la gracia. Pero la misma reverencia que Dios ha pedido de ellos en aquel momento, Dios pide de nosotros hoy. Dios es tu Padre y mi Padre, es tu amigo y mi amigo, pero no es nuestro compañero. Es el creador de los cielos y de la tierra y de todo el universo. Es aquel que entregó su único Hijo en la cruz para que pudiéramos tener salvación. Es un Dios 3 veces santo, dice la palabra. Y entonces, eso requiere de nosotros que busquemos a la presencia de Dios y le tengamos la debida reverencia y nos presentemos delante de ella con la debida santidad. Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Por eso, una vida con Dios no es una vida para hacer las cosas de cualquier manera. Hay que tener temor del Señor, reverencia y santidad. Esta situación del Antiguo Testamento nos hace entender de que ahora mismo la humanidad se está comportando como USA. Tiene a Dios ahí a un rincón abandonado y se creen que pueden hacer lo que sea y no va a pasar nada. Y que incluso van a poder jugar con las cosas del Señor. Pero llegará un momento en que toque las cosas del Señor y eso tendrá consecuencias. Lo digo, meditaba y hablaba con algunos hermanos esta semana, porque vamos a pasos agigantados, hermano, a cosas que nosotros pensamos que iba a tardar tiempo para que ocurrieran. A donde Dios me ministró en esta palabra fue en el hecho de que tenemos que estar despiertos para que no seamos nosotros pillados por situaciones, por no estar pendientes de lo que Dios está obrando ahora mismo. Todo lo que tenemos que hacer es buscar la presencia del Señor. Si buscamos y estamos en la presencia del Señor, Él tiene el control de todo, pero lo hagamos de la manera correcta. Te invito a que te pongas de pie.